algunos de nosotros, hermanos, nuestra fe pasa por un proceso, ¿verdad? Y debe de pasar por un proceso. Amén. El proceso, ¿verdad? Se llama prueba de fe. Así se llama el proceso, prueba de fe. Si usted no sabía, déjenme decirle que tiene que ser probado. Todo es probado. Hasta la comida, cuando usted la hace, es probado. ¿Cuántos de ustedes, hermanas, que son las que más cocinan, cuántas de ustedes prueban lo que van a servir antes? Amén. O este hay que se lo coma como salga. Si tiene hambre, pues se lo va a comer. No, ¿verdad? Siempre nosotros tenemos ese cuidado de hacerle la prueba, ¿verdad? A lo que hacemos, ¿verdad? Bueno, de esa misma manera, Dios nos prueba. A usted y a mí, Dios nos prueba. Denme toda su atención. Dios nos prueba. Amén. Debe de saber eso. No debe de ignorar que para nosotros, hermano, estar bien delante del Señor, tenemos, dice la palabra del Señor, tenemos que ser probados y aprobados de parte de Dios. Y de esto quiero en esta hora, hermano, compartirle, dejarle saber acerca de nuestra prueba de fe. Mire, Dios, dice la palabra de Dios, que es como aquel hombre que hace una vasija. Y yo vengo de Jalisco. En Jalisco hay un área que se llama Tonalá. Tonalá, ¿verdad? Es un área de artesanos. Es un área donde hay mucho artesano, ¿verdad? Palabra de Tonalá, Tlaquepaque, ¿verdad? Es un área donde se trabaja mucho el barro. Allí esa área es una área de barro, ¿verdad? Hay muchas áreas, hay muchos lugares en México, pero hay uno en Jalisco que se llama así. Y allí, hermano, me ha tocado, bueno, cuando estuve yo viviendo en México, ¿verdad? Me tocó mirar cómo los artesanos, ¿verdad? Hacen de todo tipo de cosas hechas de barro. Hacen hasta juguetitos de barro. Me acuerdo que, déjeme decirle esto un poquitito. Yo me acuerdo que cuando era yo un niño, ¿verdad? Un jovencito, me gustaba ir a comprar pajaritos de barro, que le echábamos agua y luego le soplábamos y hacían un ruidito. No sé si usted también llegó a comprar esos ruiditos como pajarito, ¿verdad? Y ahí andaba yo todo el día con él, echándole agua y soplándole ahí para que hiciera un ruidito. Bueno, mire, la curiosidad de todas estas cosas que los artesanos hacían. Pero la Biblia también habla, y hace rato cantaba alguien, ¿verdad? Ese canto, ¿verdad? El alfarero, ¿verdad? Hace rato cantaba el canto del alfarero. Y ustedes lo han oído muchas veces. Pero una cosa es, ¿verdad?, que Dios lo haga, y otra cosa es que Dios lo pruebe. Son dos cosas distintas. Una cosa es que Dios lo haga, ¿verdad? Y otra cosa es que Dios lo pruebe. Y a veces esa es el área donde a muchos no nos gusta. Yo me acuerdo, hermano, que en la escuela nos probaban, ¿verdad? Probaban si habíamos estudiado, ¿verdad? ¿Y a cuántos les gustaban los momentos de prueba? Hablando de la escuela. Nadie quería tener exámenes, ¿verdad? Nadie quería ir a los exámenes, pero teníamos momentos de prueba. Bueno, todo es probado. Con esto quiere decir que todo es probado. ¿Qué le va a decir usted? Que en las cosas del Señor también nosotros no somos probados. La Biblia, ahorita va a mirar, hermano, que nosotros, dice la palabra, que muchas veces seremos probados por el fuego, ¿verdad? Yo estoy entrando en la introducción. ¿Y qué duro es pasar por una prueba tan fuerte como pasar por el fuego? Cuando se dice que seremos probados como el fuego, así como el platero prueba la plata. Y el platero, cuando prueba la plata, dice que la plata, cuando ya perdió toda la impureza, la plata cuando ya está bien, ¿verdad? En su punto de calidad, ¿verdad? Esa plata, el platero puede mirar su rostro como en un espejo en esa plata. Quiere decir que ya la plata perdió, ¿verdad?, toda su impureza. Pero esa plata, para antes de perder la impureza, tiene que ser probada a fuego. El acero, hermano, el hierro, también es probado al fuego. Bueno, yo estoy diciendo esto para que usted sepa que a veces la lucha es muy fuerte, ¿verdad? La podemos sentir tan fuerte como el fuego. Pero déjeme decirle que esas pruebas de calidad, porque yo así les puedo conocer como pruebas de calidad. Hay cristianos de calidad, ¿sabían eso? Hay cristianos sancochados, ¿verdad? Término medio, ni bien cocidos ni bien crudos.
¿verdad? Pero a Dios no le gusta ni el bien cocido, ni el bien crudo. A Él le gusta bien cocinado. Por eso dice, el que sea tibio, ¿verdad? El Señor lo va a desechar. El que sea tibio. Pero el que está bien firme, el que está bien parado, el que está bien cocinado, hermano, el cristiano de calidad que soporta la aflicción, que soporta la prueba, que soporta la lucha, ¿verdad? Que se enfrenta, ¿verdad? Hay hermanos, hay personas que dicen, ay, cuanto más buscamos de Dios, como que más problemas se nos vienen, mejor no hay que buscar tanto de Dios. ¿Verdad? Hace años me decía un hermano, ay pastor, yo ahora que me pongo más en las manos de Dios y oro y leo la Biblia, como que tengo más problemas. Sí, pues tienes más problemas porque el diablo ya se está levantando, pero cuando te tenía así nomás sobándote, ay, tranquilito, pues, ¿verdad? Te tenía todo ahí amansado, ¿verdad? Por no decir amenzado ahí, ¿verdad? Te tenía ahí, ¿verdad? Pero cuando usted ya empieza a mirar las cosas, entonces el diablo se enoja. Y el diablo se levanta, pero la Biblia dice, hermano, que nosotros debemos ser probados. Y hoy se llama este tema, la fe es probada, ¿verdad? Como cristianos debemos de ser probados, hermano. Dice la Biblia que tendremos luchas, tendremos pruebas. Los cristianos tienen luchas, tienen pruebas. Los verdaderos cristianos tienen luchas y tienen pruebas. Los que no son verdaderamente cristianos, ¿verdad? Apenas sienten la prueba y le dan por otro lado para no sentir, para no buscarse problemas con el diablo. Porque a quien no le gusta tener problemas con el diablo. Mejor, ¿verdad? Me hago del lado del diablo, ¿verdad? Aunque me gustan las cosas de Dios, pero para no tener problemas, ¿verdad? No tiene que ser ese nuestro comportamiento ni nuestra actitud. Pero hoy vamos a hablar de ese tema, ¿verdad? Porque la Biblia dice que debemos de ser probados. Y la Biblia dice, ¿verdad? En 1 de Pedro 1:7, sé paciente. En la prueba hay que ser pacientes. A veces hay que pasar por lo peor, dice esta parte. A veces hay que pasar por lo peor para conseguir lo mejor, pero siempre confiando en Dios. A veces hay que pasar lo peor, hablando de una prueba. ¿Alguien de ustedes ha pasado por lo peor en algún momento? Porque de eso peor va a salir algo bueno. ¿Cuántos de ustedes se asustan de lo peor que me ha pasado? Dice usted. Esto es lo peor que me ha pasado. No se lo deseo ni a mi peor enemigo, decimos a veces, ¿verdad? Lo que me está pasando no se lo deseo a nadie, decimos nosotros. Pero ¿saben que esto peor, dice esta parte que le estoy poniendo aquí, acerca de esta prueba de fe, lo peor puede conseguir lo mejor, ¿verdad? Si hay algo que estamos pasando peor, déjeme decirle que va a tener algo mejor si usted soporta y se enfrenta a la aflicción. Si usted se mantiene firme, si se mantiene sin quejarse de la lucha y de la prueba. Hermano, usted a veces tiene que pasar por eso. Déjeme decirse lo que en una parte de la escritura dice una parte de la escritura, porque es necesario que a través de muchas pruebas seamos pasados. ¿Lo ha leído usted? ¿Cuánto lo ha leído? Porque es necesario. Además, si quiere buscármelo por ahí búsquelo así rapidito, ¿dónde dice eso? Porque es necesario que a través de muchas tribulaciones seamos pasados. Porque una vez que hayamos pasado la tribulación, hayamos pasado la lucha, la prueba, encontraremos una buena respuesta de parte de Dios. Hermano, hay cosas en nuestra vida que pasan, hay cosas que nos pasan a nosotros, pero déjeme decirle, hermano, a usted y a mí, hermano, que la lucha y la prueba va a traer algo. ¿Alguien lo encontró? Esa parte que dice, porque es necesario que a través de muchas pruebas, es necesario que a través de muchas luchas sea pasar por la... ¿Alguien lo encontró? Es necesario, hermano. Yo quiero que usted mire, estamos hablando de las pruebas de la fe. Nosotros decimos que somos hijos de Dios, que somos cristianos. Y como esto, hermano, usted debe estar consciente que vendrá el momento de ser probado. ¿Probado qué? Lo que usted dice que es.
Una vez más lo voy a repetir, usted debe ser probado lo que dice que es. Yo como pastor soy probado, como cristiano soy probado, como ciudadano soy probado, como esposo, ¿verdad? Soy probado, ¿verdad? Como amigo soy probado. ¿Alguien encontró el texto por ahí, hermana Lorena? ¿Lo encontró? ¿Es necesario? Está en Hechos 14. Léalo fuerte ahí. Dice, es necesario que pasemos por muchas pruebas para entrar en el reino de Dios. Porque es necesario que pasemos por muchas pruebas. Entonces, ¿por qué a veces nosotros nos quejamos de la prueba? Porque no está consciente que tiene que pasar por la prueba. Pero si usted está consciente de que tiene que ser probado, dele gloria a Dios, porque usted, cada prueba que puede pasar, a usted lo hace un cristiano mejor, un cristiano de categoría, un cristiano de calidad, como usted se quiera nombrar. Pero la Biblia dice que a veces tenemos que pasar por lo peor. Por lo peor. Yo no quisiera saber qué es lo peor que ha pasado, pero usted ya sabe que hasta esta fecha algunos de ustedes han pasado por algo peor, que nunca hubiera querido pasar. Pero ¿cuántos superaron ese momento peor? Y de eso peor, hermano, consiguieron algo mejor, porque se mantuvieron confiando en Dios. Gloria a Dios. A veces, hermano, que batallamos. Yo he conocido a un hombre que pasó de lo peor. Y entre eso que pasó de lo peor era que por causa de que él venía a la iglesia, bueno, no era esta iglesia, era una iglesia donde yo asistía antes, cuando todavía no era pastor, pero porque él iba a la iglesia, ¿verdad? Tenía problemas con su esposa, porque su esposa decía ser muy devota, ¿verdad? A los santos, usted sabe eso, a las imágenes y a esas cosas. Y ella decía, no es posible que en mi casa ahora tenga a mi esposo como un aleluya. Y ella se enojaba tanto que pasó lo peor. ¿Y qué era lo peor? Que la esposa se le ponía al tú por tú y él no quería golpearla. Él no quería golpearla. Ni siquiera la golpeó, pero ella sí. Porque ella quería con sus golpes, sus amenazas, sacarlo de las cosas del Señor. Sin embargo, hermano, déjeme decirle que este hombre soportó muchas cosas. Soportó que le aventaran la taza de café en la cara, que le aventaran la comida en la cara, hermano, que le dijeran de palabras su propia esposa. Soportó, digamos, algo peor, algo que él consideraba peor. Pero al final de cuentas, hermano, él se mantuvo orando por su esposa, se mantuvo asistiendo a la iglesia, se mantuvo buscando a Dios. ¿Y qué pasó? ¿Qué logró? Que Dios le ayudó, hermano, y su esposa ahora, ¿verdad? Como un resultado, era la que lo animaba a él. Porque sucedió que con el tiempo él se desanimó de las cosas de Dios. Se desanimó. Y ahora la esposa era lo que le estaba empujando. Ándale, no, tú me dijiste y tú me decías y tú me enseñaste y ahora no te rajes y échale, ¿verdad? Bueno, siempre, hermano, se consiguen cosas buenas. ¿Por qué? Porque estamos hablando de la prueba de fe. Marcos capítulo 9, 49 dice, pues cada uno será probado con fuego. Cada uno será probado con fuego. El fuego significa, hermano, una lucha fuerte. ¿Algunos de ustedes están pasando por ahí ahorita? Porque si usted está luchando con una lucha fuerte y ahorita está en el fuego, se está cocinando su fe. Su fe se está cocinando. Su fe se está probando. Su fe será más fuerte. ¿Usted ha visto cómo? Digo ha visto porque a lo mejor no lo ha visto, pero usted ha visto cuando el herrero trabaja con el acero que lo mete al horno de fuego. Y cuando saca ese fierro de acero, lo saca de estar en el fuego un ratito, todavía agarra un mazo, agarra un marro y le da fuerte, hermano, y lo golpea con la intención de que a la hora de recibir ese golpe suelte toda la impureza. A veces, hermano, así es Dios con nosotros. Nos mete al fuego
nos mete a la prueba de fuego y luego nos saca y todavía nos da golpes para que soltemos, hermanos, la impureza. Quizás hay impureza, quizás hay cosas que Dios quiere arreglar en nuestra vida, pero déjeme decirle que aunque tenemos muchos problemas, confía en Dios a pesar de todo. Porque estás en el proceso, estás en el proceso, estás en el proceso. Yo me acuerdo, hermano, así como me ve usted, yo cociné flanes, jericayas, panes. ¿Cuántos saben de lo que estoy hablando? Amén. Las jericayas. Allá en México comíamos mucho jericayas. Aquí ya no hay mucho eso. Pero hay lugares donde venden jericayas, flanes y unos panes. Y yo me acuerdo, hermano, que cuando yo los cocinaba, me salían bien buenos. Bueno, yo creo que si me pongo a hacer, ya no me salen tan buenos porque yo perdí la costumbre. Pero había algo que a mí me gustaba, que abría el horno a cierto tiempo y a cierta temperatura, abría el horno y de esos palillos que hay para agarrar fruta, ¿verdad? Me acuerdo que les picaba y luego sacaba el palillo hacia afuera y si le quedaban residuos de lo que estaba hecho el pan o el flan o la jericaya, todavía salía el palito lleno con residuos, ¿verdad? Era señal de que todavía no estaba listo. Y otro ratito, va para adentro, otros 15, 10 minutos. Y a mí me trajo eso una vez, ¿verdad? Algo en la memoria, que a veces Dios, hermano, como que ya nos va a sacar de la prueba. Y entonces, ay, parece que ya, ahora sí parece que ya. Y resulta que el Señor lo que hizo es abrir la puerta, meter el palito, y se da cuenta que te falta un poquito más. No está listo. Todavía no está listo. Otro ratito más. Otros 5 o 10 años más. Interesante. Otros. Mire, a Israel dijo que lo había pasado por el desierto por 40 años para probarlos. Así dice, Deuteronomio dice, no te olvides cuando te pasé por el desierto por 40 años para probar tu fe. 40 años, hermano. ¿Usted aguantaría 40 años? Ay, Señor, déjame lo más barato, ¿no? 40 años para probar a una nación, a Israel, probarlo. ¿Y cuántas veces dice la Biblia que Dios estuvo con ellos en todos los momentos y los mantenía todavía a prueba? Mantenía a prueba. Dios está con nosotros, hermano. ¿Cuánto dan gloria a Dios con eso? Pero ¿sabe qué, hermano? Nos mantiene a prueba. Nos mantiene a prueba, pero dice la palabra de Dios que tú debes de confiar en Dios. Debes de confiar en Dios. ¿Tienes problemas? ¿Quién no tiene problemas? Todos tenemos problemas, desde junior hasta el más grande, ¿verdad? De edad, todos tenemos diferentes tipos de problemas, pero también tenemos diferentes tipos de pruebas. Por eso Pedro, hermano, capítulo 1 de Pedro, versículo 1 al 7, del capítulo 1 al 7 dice, para que sometida a la prueba vuestra fe, para que sometida a prueba nuestra fe, mucho más preciosa que el oro, es cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, y que sea hallada en él en la alabanza, la gloria, la honra, cuando sea manifiesto Jesucristo. Pero mire esta parte, para que sea sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro. El oro, hermano, es un material de calidad que se refina con fuego, que agarra su calidad a través del calor de fuego. Y Dios dice en su palabra que así, de esta manera, así como el platero, así como el herrero, así como el que hace el barro, ¿verdad? El alfarero, quise decir, hermano, así como todos ellos prueban lo que han hecho con sus manos a través del fuego, también dice la Biblia que a ti y a mí nos tiene que pasar por el fuego. No puedes estar afuera sin antes, hermano, haber sido pasado por fuego. Yo miraba, hermano, me regreso un poquito para Tlaquepaque,
¿verdad? Para Tonalá, me acuerdo que aquellos cientos de cántaros, cientos de jarritos, ¿verdad? De cazuelas esas que usaban para hacer mole. Usted vio esas cazuelotas grandotas para hacer mole de barro, qué bonitas, ¿no? Pero qué bonita, qué chulada de cazuelas. Aquellos comalotes de barro, hermano. Pero antes de que estén a la venta y antes de que estén bien terminados, hermano, los tienen en un horno de fuego. Pero una vez que salen del horno de fuego, hermano, se miran hermosos. Déjeme decirle de esta manera, hermano, hermana, cuando usted pasa la prueba de fuego, usted se mira hermoso delante de Dios. Amén. Y todos lo codician, todos quisieran ser como usted. Porque mire, a veces hermanos dicen, ay hermano, pero es que usted que tan bien le va. Ay hermana, que tan bien le ha ido. Ay hermana, pero ¿cómo le hace? Usted dígale, aguante el fuego. Aguante el fuego. Ahorita se fija en la gloria. Se fija en lo bonito, pero no se fijó en el proceso para llegar a lo bonito. Para llegar a ser de calidad. Para ser lo que somos, hermano. Por eso, hermano, dice la Biblia que debemos de ser sometidos a prueba. Dios, hermano, todo lo que hace es probar y mirar si es bueno. Y regresémonos un poquitito a Génesis, porque en Génesis capítulo 1, ustedes lo han mirado, cuando Dios creó las cosas, hizo las cosas, dice el versículo 31 del capítulo 1 de Génesis, dice, y vio Dios todo lo que había hecho. Y aquí que era bueno en gran manera, y fue la tarde y la mañana del día sexto. Vio Dios todo lo que había hecho, y aquí que todo era bueno. Todo era bueno. Dios hace las cosas bien, buenas. Dios, hermano, también usted lo hizo bueno en el área de algo que está bien. Pero lo quiere hacer mejor todavía. Lo quiere moldear, lo quiere hacer a su imagen y semejanza, lo quiere hacer, hermano, tal cual como Dios tiene planeado que sea usted como mujer, y tal Dios tiene planeado que sea usted como hombre, tal cual sea su matrimonio, sea su pareja, sea sus hijos, sea su familia, sea su ministerio. Todo lo que Dios hace es bueno. Dios todo lo que hace es bueno. Tienes que saber esperar el tiempo. Yo muchas veces le digo a nuestros amigos, a nuestros hermanos, hermano, hermana, está en un proceso todo lo que Dios está haciendo. Espérese, porque Dios lo va a probar eso antes de que lo exhiba. Lo va a probar y se va a dar cuenta que bueno es Dios. Bueno es Dios. Y a Dios le gusta hacer las cosas buenas, hermano. Es necesario que pases por diversidad de pruebas para ver la gloria de Dios. Es necesario. Diga conmigo, es necesario. Dígale que está a su lado. Es necesario. Es necesario que pases por ahí. Amén. Es necesario que pasemos por ahí. A veces no nos gusta, hermano. No nos gusta, pero a veces es necesario. Se necesita. Mire, usted ha visto aquí en Estados Unidos, quizás no le ha tocado ver, pero cuando hacen una camioneta, de una por una, o un carro, uno por uno le hacen la prueba. Y lo sacan a correr el carro, hermano, y le dan todo lo que da ese carro. No crean que porque hicieron 200 carros, los 200 carros salieron igualitos. No, hay que probar de uno por uno, velocidad, frenos, luces, todo hay que probarlo, hermano. Y a veces el Señor también nos saca a la autopista, hermano, y le pisa, hermano, y a veces sentimos que las cosas van muy, muy fuertes, pero de momento el Señor la frena. Y a veces nos damos que algo anda mal. ¿Por qué? Porque Dios está probando, es necesario, hermano. Usted no diga, ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué me sucede? Porque estás en el proceso. Porque estamos en el proceso. No es que hay quien dice, yo creo que Dios ya se olvidó de mí. Yo creo que ya Dios la agarró en contra mía. Yo creo que ya Dios no me quiere. Yo creo que Dios se ha olvidado de que existo. Y empezamos a renegar de parte de Dios mientras que estamos en el horno. Mientras que estamos en el proceso. ¿Por qué se murió mi perrito? ¿Por qué se murió mi gallo? ¿Por qué se murió mi tía? ¿Por qué se murió mi mamá, mi papá, mi hijo, mi hija? ¿Por qué que Dios no me quiere? Mira cómo estoy sufriendo. Y a veces eso es feo, es duro. Pero es parte de un proceso.
Usted está consciente que un día se va a morir su gato, ¿verdad? Sus gallinas, ¿verdad? Sus pollitos. Para comernos el caldo. Y está consciente que un día va a entregar a alguien de su familia. O a usted. Lo van a velar. Y qué duro es un proceso, ¿verdad? De esos. Qué duro es un luto, ¿verdad? Es duro. Es duro, pero después de un luto hay una fuerza en el familiar. Yo lo he mirado muchas veces, ¿verdad? No se quieren despegar todavía, no quieren soltar al que ya no está. Él ya no está o ella ya no está. Y ese luto, hay quienes en ese proceso no lo aguantan. Les puede durar hasta 1 año, 2 años, 3 años, 5 años y todavía le hablan al muerto. Cuando la Biblia dice, no le hables a los muertos. Pasa por el proceso. Pasemos por un proceso, hermano. Es difícil, yo sé que es muy difícil, pero tenemos que pasarlo porque de ahí va a salir algo bueno, dice la palabra de Dios. Mire, si Dios probó a Felipe, dice la Biblia que Dios probó a Felipe, ¿verdad? En una ocasión Dios probó la fe de Felipe. Y quiero que usted mire en qué consistió, hermano, la prueba de Felipe. En una ocasión que tenían que alimentar a 5,000 personas. Hace poco leímos este pasaje, pero leámoslo una vez más. Acerca de la prueba de Jesús hacia Felipe. Esta prueba consistió en esto, mire usted. Dice la Biblia que después de esto, Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, en el de Tiberias, y le seguía gran multitud porque veían las señales que había hecho, que hacía en los enfermos. Entonces subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos, y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos, cuando alzó los ojos y vio que había venido a él gran multitud, y le dijo a Felipe, ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarle, o sea, para probar a Felipe, porque Jesús, él sabía lo que iba a hacer. Felipe le respondió y le dijo de esta manera a Jesús, 200 denarios de pan, no hombre, no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo, he aquí un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. Más, dijo Andrés, más, ¿qué es esto para tantos hambrientos? Le pongo yo ahí, ¿eh? Entonces Jesús dijo, hacer recostar la gente, y había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron como un número de 5,000 varones. Bueno, muchos de ustedes ya conocen lo que pasó. Le pregunto, ¿qué pasó ahí? ¿Qué pasó ahí como resultado? La fe, ¿verdad? Fue probada. La fe de Felipe y también de pasada la fe de Andrés. Porque ellos decían, ¿de dónde vamos a sacar? ¿De dónde vamos a conseguir pan para tanta gente? ¿De dónde? ¿Usted se ha preguntado eso? ¿De dónde? ¿Dónde conseguiremos un abogado para migración? ¿Dónde? Porque todos dicen que son, ¿verdad?, muy abusivos. Nadie te ayuda, nomás te quitan el dinero. ¿Dónde vamos a conseguir un doctor? ¿De dónde vamos a conseguir? ¿Dónde vamos a conseguir esto? ¿Dónde vamos a conseguir lo otro? ¿Y qué nos dijo Jesús? No os afanéis por el día de mañana. ¿Qué vas a comer? ¿Qué vas a vestir? ¿Qué vas a calzar? Pues ¿acaso Dios no tiene cuidado de nosotros? Ahora yo le pregunto, hermano, ¿acaso Dios no tiene cuidado de nosotros? Amén. Dios tiene cuidado de nosotros, hermano, y nuestra fe es probada, así como probó a Felipe, así como también fue probado a Andrés, y cuando él dijo, ¿de dónde? Esto no basta para tanta gente, ¿de dónde? Hermano, déjeme decirle que dice la Biblia que Jesús ya sabía lo que tenía que hacer. Ahora yo le repito lo mismo, Jesús ya sabe lo que tiene que hacer en el problema que usted está pasando, en el problema que usted está viviendo. Jesús ya sabe lo que va a hacer. Amén, amén. Solamente nuestra fe está siendo probada.
Solamente estamos siendo probados. A ver si confiamos en Dios o a ver si renegamos de Dios, a ver si realmente somos hijos de Dios o si realmente estamos esperando que Dios haga lo que queramos nosotros. Déjeme decirle que Dios no va a hacer lo que queramos nosotros. Dios siempre va a querer hacer su voluntad en nosotros. Denle gloria a Dios, hermano. Dios siempre va a querer hacer su voluntad, hermano. La voluntad de Dios era alimentar a 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. ¿Y los alimentó? Amén. Se hizo la voluntad de Dios. Nosotros razonamos, ¿verdad?, diferente a como Dios quiere que hagamos las cosas. Pero cuando ustedes y yo tenemos fe en Dios, entonces Dios hace lo que tiene que hacer. Muchas veces cuando yo estoy pasando, le voy a dar un tip, o ¿cómo le llamaremos esto? ¿No sería un tip? Un consejo. Muchas veces cuando yo se me atora la carreta y no sé qué hacer, se me atora la carreta, se me acabaron los pensamientos, se me acabaron las ideas, se me acabó el dinero, se me acabó lo que tenía, el recurso que tuviera. Muchas veces yo cuando estoy en la oración digo, Señor, pues que se haga tu voluntad, tú sabes lo que tienes que hacer. ¿Sí me entiendes? Sí, que se haga lo que se tiene que hacer. Yo no puedo hacer mucho, yo no puedo hacer nada. Así tuviera mucho dinero, así tuviera mucha fuerza, así tuviera muchas cosas, muchas provisiones. Yo mejor le digo al Señor, Señor, hágase como tú quieras. Porque al final de cuentas, Señor, yo ya sé que se va a hacer como tú quieras. Señor, no le va a dar tanta vuelta a lo mismo. ¿Y cómo le haré? Mejor, Señor, tú ya sé cómo lo vas a hacer. Mejor hazlo tú. Y yo sé que si lo hace el Señor, lo va a hacer. Porque mire, hermano, la Biblia dice que Jesús dijo, aún no sale la palabra de tu boca. Dijo Dios, aún no salen las palabras de tu boca. Y yo ya sé, dice Dios, de lo que tienes necesidad. ¿Verdad que sí? Entonces, ¿para qué nos mortificamos tanto? Simplemente confiemos en Dios por lo que estés pasando, hermano. Amigo, amiga, lo que esté pasando, confíe que Dios lo va a ayudar. Si su problema es, ¿verdad?, la ciudadanía de Estados Unidos, pues deje que en las manos de Dios. Si su problema es dar la residencia, déjenle en las manos del Señor. Si su problema es que no tiene una casa, déjenle en las manos del Señor. Si su problema es que no tiene un carro, déjenle en las manos del Señor. Si su problema es que no tiene dinero, déjenlo en las manos del Señor. Si su problema son los hijos rebeldes, pues déselos al Señor, entrégueselos al Señor, ¿verdad? Si su problema es la esposa, pues póngasela en las manos del Señor. Pero si el problema es el esposo, pues póngasela en las manos del Señor. Y verán cómo Dios cambia todo. Pero prueba de fe es lo que estamos viendo, hermano. La Biblia dice en Juan 6:6, versículo 7, dice, mas esto decía para probarle porque Él, ¿quién es Él? Jesús. Él sabía lo que iba a hacer. Respondió Felipe, 200 denarios de pan no bastan. No, porque la fe es poca a veces. Para cada uno. Hermano, para que coma un poco cada uno. No, hermano, déjeme decirle que Dios sabe lo que tiene que hacer. ¿Cuántos se quedan con eso, hermano? Amén. Dios sabe lo que tiene que hacer. Amén.